Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, lunes 22 de junio, aquí en Política con Carreño. Antes de comenzar el programa, que es un programa de citas, un saludo muy cordial a todos los papás. Hoy, ¿verdad? Domingo 21. Un abrazo fraterno, amigos, ustedes que me escuchan, que me escriben, que me mandan sus historias también. Efraín Centeno, por ejemplo, me manda cuentos. Se los agradezco, así que gracias, Efraín. Vamos a leer ese último cuento y comentarlo, por supuesto. Así que muy agradecido de ustedes. Que tengan papás, amigos, auditores, un muy feliz día. Regalo no importa, importa el ambiente, la familia, la unidad, la paz del hogar. Eso es lo más importante, amigos. Bueno, si les llega por ahí un regalito, está bien, aunque sean calcetines o una corbatita. Ya, no seamos así con los hijos. A mí me mandaron chocolates riquísimos. No voy a decir la marca porque no me están pagando ni un peso por la publicidad. Me llegaron ayer los chocolates. Maravilloso. Bueno, vayamos a lo que nos importa, ¿no? Hoy tenemos un programa de verdad de citas, de citas. Yo casi nunca lo hago porque nunca tengo tiempo de leer el diario, pero hoy día leí parte y me encontré con buenas cosas en el Mercurio, por ejemplo. Eh, una larga entrevista, ¿no? Eh, a la filósofa, escritora, Lucy Oporto, personaje conocido en el mundo académico, en el mundo de la filosofía. Y solo leer algunas citas de ella. Es una larga columna, página entera, ¿no? En el cuerpo C4 del Mercurio de hoy domingo. Las izquierdas se merecen su derrota en toda la línea, tal vez sin retorno. Es una apreciación que cayó muy mal en la izquierda, porque supuestamente ella es de izquierda. Pero ella dice que la filosofía no es ni de izquierda ni de derecha, y tiene toda la razón. La filosofía está al margen de ideologías, aunque el filósofo pueda tener su ideología, obviamente, y de hecho la tiene. Pero importa, ¿verdad?, su visión de mundo y su reconocimiento de cómo la izquierda lo ha hecho muy mal y merece su derrota. Claro, en toda la línea, tal vez sin retorno, pero tiene otras declaraciones aquí, ¿no? Interesantes. Dice, por ejemplo, la presencia espectral de Boric hace patente la posibilidad de que vuelva a competir por la presidencia de la República, pero nada auspicioso cabe esperar de él. O sea, lapidaria en su juicio respecto de Gabriel Boric, pero tiene toda la razón. ¿Qué cosa auspiciosa podemos aspirar de Gabriel Boric después de los 4 años que nos presentó? Nada, pues amigos, nada auspicioso podemos esperar de Gabriel Boric, ninguna cosa. Y luego dice otra declaración interesante. Aunque no voté por Kast, si tras el gobierno de Boric y su nefasta herencia
fracasa el suyo, el de Kast, Chile se hundirá en una oscuridad aún mayor, lo cual me resulta terrorífico, que es lo que muchos pensamos. Primero, el reconocimiento del gobierno de Boric, ¿no? Dicho por una filósofa importante. Claro que sí. Si tras el gobierno de Boric y su nefasta herencia. Por eso a mí me da un poco de risa cuando aparece este mundo intelectual de la cultura, ¿no? Defendiendo la cultura, pero ¿cuál cultura? ¿Cuál es la ideología de esa cultura? La vulgaridad, la grosería, el que le den plata. El mundo intelectual serio no puede ser Boric, no puede ser PC, no puede ser Frente Amplio. El mundo intelectual que tenga un mínimo de seriedad tampoco necesita ser de derecha, de ninguna manera, porque no ser una cosa no significa ser necesariamente la otra, amigo, que es un error de la izquierda. Cuando usted no es de izquierda es facho, porque no sé de dónde sacaron esa idea. Ellos no conciben que alguien no sea de izquierda por principio, por cultura, o porque simplemente no quiere ser de izquierda, porque de inmediatamente le endosan una serie de epítetos, algunos bastante ofensivos. Pero como mínimo le dicen facho, ultraderechista, como si eso fuese un insulto. Claro. Entonces, el que una filósofa como Lucio Porto diga que no votó por Cast, no tiene nada de negativo, no votó por Cast. Pero eso no le impide tener una mirada objetiva, crítica, respecto de lo que fue el gobierno de Gabriel Boric, respecto de lo que son las izquierdas. Entonces se dan cuenta, amigos. Es importante esta entrevista porque abre mentes para aquellos que todavía están un poquito enceguecidos y tienen una mirada bastante parcelada, troglodita, podríamos decir también, ¿no? Esta mirada arcaica de que o usted es esto o es lo otro, cuando necesariamente no tiene que ser así. O usted es frente amplista o es de izquierda, porque eso es lo que vale para ellos, ¿no? Porque de lo contrario, usted es un tal por cual. Entonces, una izquierda derrotada. Me gustó la entrevista, no por las declaraciones que ella hace, que además yo las comparto porque las he dicho acá 1000 veces en el programa, sino porque abre mentes, abre mentes. No votó por Cast. No sabemos por quién votó y tampoco interesa. Pero sin embargo reconoce la herencia de Boric, ¿verdad? Nefasta. Y por lo tanto, aunque no votó por Cast, quiere que le vaya bien a Cast. Porque dice, si fracasa el gobierno de Cast, si fracasa el suyo, dice, Chile se hundirá en una oscuridad aún mayor, claro, lo cual me resulta terrorífico. Eso es, por eso todos esperamos que a Cast le vaya bien. Usted, amigo, muchos de ustedes, yo tampoco voté
por Kast en la primera vuelta, voté por Kast en la segunda vuelta, porque no era mi candidato de la primera vuelta. Y yo quiero que le vaya bien, evidentemente, porque comparto esa opinión. Si le va mal a Kast, Chile se pierde definitivamente en un caos. Entonces, fíjense, muy interesante. Les recomiendo, como digo, la lectura de esta entrevista en el cuerpo C4 de hoy, domingo 21. Las izquierdas merecen su derrota en toda la línea, tal vez sin retorno. Ese es el título, ¿no? Que se coloca ahí. Se lo coloco a ustedes para que lo vean también. Y también en el Mercurio, en reportaje, ¿verdad? En D9, página 9, reportaje, aparece una noticia sobre el lanzamiento del libro de Javiera Paredes, un personaje que tuvo una relevancia hace pocos años. Y habla sobre, en este libro, sobre el Frente Amplio, sobre el estallido, para mí delincuencial. Habla sobre su reunión con Sebastián Piñera. El libro se llama Sin nada que perder, ¿no? Y ella dice algunos párrafos. Acá el Mercurio resume algunos párrafos del libro y recuerda, entre otras cosas, cuando ella era candidata a la presidencia, ¿no?, de Revolución Democrática. Y estaba también Catalina Pérez, que como saben está ahí en manos de la justicia y todos esperamos que la justicia la mande a donde debe estar doña Catalina Pérez, que es en la cárcel por corrupción. Ojalá que todo eso se resuelva favorablemente desde el punto de vista de la justicia, de la legalidad. Bueno, doña Javiera Parada rechaza esa constitución, ¿no?, y comienza a ganarse enemigos. Es una mujer de izquierda, sin duda, pero que renuncia al partido cuando toda esta gente pretende hacerle un juicio constitucional al presidente Piñera. Ahí ella renuncia porque se da cuenta que esta coalición dominada por Jackson, Giorgio Jackson, no tiene ningún futuro en términos de democracia. Y lo dice. Otro momento complejo se dio cuando era precandidata a diputada por Revolución Democrática y enfrentó un choque con otro vehículo y una alcoholemia positiva. Yo recuerdo ese episodio. Ella se declaró culpable, efectivamente, estaba manejando con trago y bueno, y eso le jugó una mala pasada en el partido. Dice, nuestro sector, a propósito ahora de las elecciones, ¿no? Nuestro sector defendía una alianza amplia con la centroizquierda. Con esa centroizquierda que hoy se entregó como una doncella barata al Frente Amplio y al PC, ¿no? Bueno. Nuestro sector defendía una alianza amplia con la centroizquierda y el sector de Jackson veía con malos ojos cualquier alianza política que incluyera a las fuerzas tradicionales de la exconcertación, aludiendo a que no podíamos, comillas, mancharnos con sus criticables prácticas políticas. Recuerden la superioridad moral, ¿no? Entonces la discusión política fue disimulada tras otras razones morales, entre comillas,
coloca Javiera Paredes, ¿no? Que se dieron para bajar mi candidatura. Pero hay más. Vean lo que hizo Jackson. Dice Javiera Paredes, fue tanto el descaro de esta operación que se organizó un consejo político ampliado transmitido por YouTube. Todos los consejeros del sector de Jackson comenzaron sus alocuciones diciendo lo buena compañera que había sido, para acto seguido señalar que mi incidente mancharía todas las campañas, lo que hacía inviable continuar con mi postulación. La fueron hundiendo, ¿no? En esta candidatura. Pero hay más. Parada recuerda que la elección se hizo de manera híbrida, presencial y digital, entre el 25 y el 26 de enero de 2019. En algún momento, dice, además, descubrimos que Giorgio Jackson tenía acceso a la urna virtual, lo que nos alarmó porque él era el jefe de campaña de Catalina Pérez. Vean la indecencia de Giorgio Jackson dentro de su propia coalición, que en ese momento de su propio partido era Revolución Democrática. Cómo manipulaba las urnas digitales para favorecer, lógicamente, a su candidata, que era la que hoy enfrenta la justicia, Catalina Pérez, ¿no? Le escribimos para decirle que era improcedente que él, parte interesada, tuviera acceso a la urna, pues le permitía saber cómo iba la votación. Nos respondió que si queríamos pusiéramos una denuncia o llamáramos a la fiscalía. Más encima, ese es Giorgio Jackson. Entonces no tiene nada que sorprendernos de su comportamiento cuando fue ministro de Boric. Porque ya él venía con esta superioridad moral. Ese es Giorgio Jackson, el dueño del Frente Amplio, el que manipula, el que mueve los hilos en el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál es la transparencia de ese partido? Por eso yo quise traer a colación este libro de Javiera Parada, ¿no? Que está editado por la Penguin, ¿no es cierto? Random House. Sin nada que perder, claro, él no tiene nada que perder a esta altura. Pero quise traerlo para mostrar el corazón del Frente Amplio, este corazón que muestra una mujer que fue del partido, que fue candidata por el partido a diputada, pero que fue, ¿verdad?, maltratada, vilipendiada, despreciada por la gente de Giorgio Jackson, pero eso sería lo de menos. Usted no está obligado a gustarle a nadie ni querer a nadie. Pero Giorgio Jackson, que era parte interesada de la campaña de Catalina Pérez, que era su candidata a diputada, ¿no? Bueno, él tenía acceso a las urnas, es decir, un personaje podrido, ¿no? Este es el personaje que llegó, que denostó a ese socialismo hoy democrático, diciendo que no tenían competencia moral, que ellos eran los superiores morales. Bueno, ahí está. Por eso quise traer, amigos, estas declaraciones, porque son importantes, claro.
Claro que sí. Seguimos con este programa de citas. He dejado de lado un poco hoy porque están apareciendo nuevas informaciones acerca de los niños, ¿no? Haitianos. A todos los días. El Mercurio trae varias informaciones nuevas hoy día. Pero está en la prensa ahí, en toda la prensa, en fin. Nuevos nombramientos en consulares para Haití. Embajador de Honduras se hace cargo también de la embajada de Haití, en fin. Hay cosas importantes. Y luego, la evidencia de todo lo pésimo del gobierno de Boric respecto de este escándalo. Todas las aristas de la fiscalía, en fin, hay mucha cosa nueva, amigos. Así que dejemos eso un poco, que decante. Vamos a ver mañana, en esta semana, cómo va la cosa. Sigamos con las citas. Carolina Toá dijo que nunca un gobierno había hablado tanto del gobierno anterior. Porque Carolina Toá apareció, ¿no? Después que estuvo perdida, no sé si andaba en luna de miel, porque se perdieron los dos, ¿no? Ella con su pololo. Y de repente aparecieron los dos. Y claro, ella anda en este seminario aquí, en este otro lugar allá, en fin. Está pensando el 2030 a lo mejor, no sé. Puede ser. Nunca un gobierno había hablado tanto del anterior, de su antecesor, ¿no? Dice Carolina Toá. El problema, Carolina Toá, es que nunca un gobierno antecesor había sido tan corrupto, tan escandalosamente corrupto. Y toda esa corrupción y todo lo que ese gobierno hizo y dejó de hacer cayó en manos del gobierno actual. Esa es la razón. ¿Qué se hizo en el gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, sobre los niños haitianos? Nada. Sí, se hizo. Denunciaron, mandándose oficio, que son papeles que no tienen ninguna importancia porque usted manda el oficio y supuestamente cumplió con la pega. Una pega de burócrata, negligente total, se lava las manos después. Y el otro acusa recibo y manda el aviso por correo, acuso recibo. Cumplió la pega también. Entonces, claro, después que la fiscalía, porque hoy tenemos, o sea, la Contraloría, porque hoy tenemos un contralor, una contralora honesta, pues. Entonces, claro, nada sabríamos, Carolina Toá, que ustedes estaban todos calladitos, comenzando por usted, que además avala todas las irregularidades, porque el asunto era proteger a los niños, pero así no se protege a los niños. Bueno, gracias al trabajo de la Contraloría es que nos estamos enterando, porque si no, nada de esto sabríamos. Ninguna cosa. Además, como usted sabe, Carolina Toá, y ustedes amigos también, varios de estos niños que se han encontrado en distintas partes, estos niños haitianos, no corresponden a los niños del informe o del preinforme de Contraloría. ¿Ya? Por eso digo, están apareciendo un montón de cosas nuevas respecto de los niños haitianos. Y de hecho, Contraloría pidió informe de todo el periodo de Gabriel Boric, porque lo que se sabe hasta ahora son los 4 meses, esos, que van de fines del 2024 a
2025, principio. Pero entonces, como el escándalo es mayúsculo, se supone que son mucho más las cosas con las cuales se va a encontrar la investigación de la Contraloría y también la Fiscalía, sin duda. Así que por eso, Carolina Toá, por eso es que este gobierno ha hablado tanto del antecesor del cual usted formó parte. Fue figura importante en su rol de ministra del Interior y que hizo bien poco, ¿no? Porque además protegió a Monsalve, entre otras cosas. Entonces, claro, porque su gobierno fue corrupto, fue negligente, fue manipulador y mentiroso, y ocultó información a la sociedad. Esa información que hoy estamos sabiendo. Por eso, bueno, sigamos. Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, senadora del Frente Amplio, ex embajadora de México con 20 millones mensuales y nosotros sabemos que en México no hizo absolutamente nada. Nada. Fue a pasear. Bueno, pero hoy es senadora de la República esta mujer. Frente Amplista, ¿no? Pertenece a este partido de moral superior, como Javiera Parada nos ilustró en su libro a propósito de Giorgio Jackson. Bueno, esta señora es de ese partido, Frente Amplio. Es deporte nacional del gobierno de Cast culpar al gobierno anterior. Una variante de lo dicho por Carolina Toá. Pero ella es más categórica, Beatriz Sánchez, ¿no? Es deporte nacional, seguramente como está el fútbol ahora. Entonces, claro, deporte nacional del gobierno de Cast. Culpar al gobierno anterior. Entonces yo también le digo a esta señora, militante de este partido de tremenda moral superior que es el Frente Amplio, yo le digo que ¿a quién va a culpar? El gobierno de Cast. ¿Va a culpar a los marcianos? Que yo sepa, los marcianos no pelaron las arcas fiscales. ¿Va a culpar a los marcianos de los escándalos migratorios? ¿Va a culpar a los marcianos de toda la corrupción que se inicia con las fundaciones truchas, ¿no? Con Democracia Viva del Frente Amplio? ¿Los marcianos son los responsables de eso? Los marcianos son los responsables del deterioro económico, cultural y moral. Fíjense que varias personas están apuntando a lo que yo vengo diciendo hace tiempo. Grave es todo, pero más grave es cuando un país pierde su condición moral, pierde aquella moral que rige la convivencia social. Son los marcianos los responsables de esta pérdida, son los marcianos los responsables del caos, de la bancarrota del país.
del endeudamiento del país, de la manipulación, de las mentiras, del engaño. ¿Son los marcianos, Beatriz Sánchez? ¿O es su partido, su coalición, el gobierno de Gabriel Boric que la nombró a usted embajadora allí en México? Porque yo creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que de eso es lo que estamos hablando. Entonces, claro, no es deporte nacional del gobierno de Cast culpar al anterior, o sea, a su gobierno. Es que su gobierno fue un gobierno nefasto que dejó una herencia nefasta, como, como dijo la filósofa, ¿verdad? Porto, ¿verdad? Que yo acabo de mencionarle, Lucy, ¿no es cierto? Lucy, o Porto, ¿no es cierto? Un gobierno nefasto, una herencia nefasta. No fueron los marcianos, fueron ustedes. Entonces, ¿a quién va a culpar el gobierno de José Antonio Cast? No, evidentemente que no. Vayamos al PC, pues. Ustedes saben que el PC celebró 114 años. Para nuestra desgracia, ¿no? 114 años de vida. De vida. Lamentable para nosotros, pues. Pero en fin, ahí está. El PC. En esta celebración que se hizo en el ex Congreso Nacional acá en Santiago, en el centro, ¿no? Estaban los embajadores de Cuba, de China, que fueron bastante aplaudidos, ¿no? Estos embajadores, sobre todo el de Cuba, claro. Carmona declaró, pues, porque es el presidente del PC. Entonces, Carmona dijo, todos sabemos qué significa Cuba para la humanidad. Hoy Cuba somos todos. A mí me da risa, amigos. Me da risa que esta gente a quién le habla. Bueno, le habla a ellos, pues, a los comunistas. Sabemos lo que representa Cuba para la humanidad. Sí, sabemos. Representa una dictadura de 70 años, Lautaro Carmona. Sí, sabemos. Y los que hemos estado en Cuba, no un día ni dos, sino que un par de semanas, sabemos lo que representa Cuba para la humanidad, pero más que para la humanidad, que no representa nada, para su pueblo. Sabemos lo que representa la dictadura cubana para su pueblo. Ahora, la revolución cubana, no sé si significa cualquier cosa para la humanidad, porque los intelectuales de la época se fueron alejando de la revolución cubana, no solamente los intelectuales latinoamericanos, que en su gran mayoría apoyaron la revolución cubana. Los propios intelectuales cubanos fueron alejándose de la revolución cubana, entonces no sé lo que pueda significar. Ahora que hoy todos somos Cuba, no, yo soy chileno. Lo que menos sería ser Cuba, pues, Lautarito. Y yo creo que ninguno de mis amigos aquí de política con Carreño sería Cuba en ningún momento. Pero sí yo estoy con el pueblo cubano, porque compartí con ellos un par de semanas y sé de sus miserias, de sus angustias, de sus frustraciones, de su miedo, que con el paso de los años ha aumentado.
Claro, Lautaro Carmona. Pero él dijo más, se pretende matar un proyecto soberano, sometiendo a todo su pueblo a la hambruna. Aquí, de verdad, no me reí porque el pueblo cubano está pasando hambre, sí, está pasando hambre y una serie de otras necesidades. Sin agua, sin luz, los niños no tienen leche, no tienen que comer, no tienen gas, el país entero sin luz. Sí, que no tienen que comer. Entonces, cuando usted dice, se pretende matar un proyecto soberano, pero es que ese proyecto soberano ha llevado al pueblo cubano a las condiciones en que hoy vive, inhumanas, condiciones que ni un animal tiene, sometidos al miedo, al terror, con hambre, con sed, no tienen que comer, ni dónde vivir. Yo les conté parte de esa Habana que yo conocí, una miseria impactante. Y está la Habana rica, ¿no? Claro, donde vivían ellos. Entonces, si quieren meter un proyecto soberano, es que este no es un proyecto soberano, es un proyecto impuesto por una dictadura por más de 70 años prácticamente. Es un proyecto impuesto por una dictadura, la dictadura castrista. Ahora mismo leía en estos días que el presidente cubano se está abriendo, claro que se está abriendo a ciertas posibilidades, ¿no es cierto?, después de la amenaza de los Estados Unidos y de la salida de los cubanos a reclamar a las calles, hasta donde pueden. Entonces, cuando tenemos un partido comunista extemporáneo, fuera de la historia, fuera de toda realidad, es un peligro para la sociedad, un partido agresivo, un mentiroso, y que no tiene reparo en decir tantas tonteras. Lautaro Carmona habla idioteces como estas, ¿no? Fíjense que ni Carol Cariola, ni Vallejo, ni Boric estuvieron presentes en esta celebración, 114 años. Era para que estuvieran, ¿no? Pero evidentemente no están. Argumentaron que por agenda. La agenda da para todo. ¿Por qué? Porque esta es la gente nueva del PC. Y Boris por otras razones, no quiere meterse con ellos. Aunque yo creo que Boris es comunista también, en fin. Pero como está pensando en volver, pero ya le dijeron que sería nefasto y que no tiene muchas posibilidades. Entonces, claro, no fueron. Carol Cariola, Camila Vallejo, no hacen presencia. No estuvieron ahí. Eso dice mucho, porque es la sangre nueva del PC. Claro que sí. Bueno, y de la coalición tampoco llegó gente muy ilustre, ¿no? No crean ustedes. La única representante activa, bien activa, importante dentro de su partido es Alejandra Krauss, que es la secretaria general de la democracia cristiana. Ella estaba presente en esta ceremonia, en esta conmemoración de los 114 años del PC. Pero, por ejemplo, veamos, del PS no llegó ningún diputado. No sé dónde andaba Manoucheri, que no fue. O Chicardini, la senadora. No sé, estos senadores que aparecen hasta sin filtro. Hasta sin filtro tiene
más políticos del Partido Socialista y del Frente Amplio y de todos ellos que esta celebración conmemorativa del Partido Comunista. Bueno, del PS estaba el secretario general subrogante. O sea, ni siquiera el secretario general oficial. El subrogante, que es Arturo Barrios, me parece, sí, Arturo Barrios. Del Frente Amplio estaba la directora de Nodo 21, ¿no? Que es esta, digamos, institución, este centro de estudio del pensamiento del Frente Amplio. Ahí se les enseña en Nodo 21 a cómo tener una moral superior, me imagino yo. Y estaba, bueno, la directora, ¿no? Que es Camila Miranda. Pero no sé, no vi a nadie, no se menciona a nadie, ningún diputado, ningún senador del Frente Amplio. ¿Dónde estaba toda esta gente? No sé. Del PPD estaba el ex secretario general José Toro. Joselito Toro, bien conocido en su casa. Él estaba. Nada trascendente. Como digo, ¿dónde estaban los jerarcas? Pues. Pero todo como que fueron por cumplir nomás, protocolarmente, ¿no? Mandamos a alguno ahí. Pero no está el presidente del partido, ni diputados, ni nada de eso, ¿no? Bueno, y de la DC, como dije, estaba Alejandra Kraus, que era lo más relevante porque es la secretaria general. Ahora, Carmona llamó a una oposición más fuerte, ¿no? Eh, así, más ofensiva. Pero Janet Jara, que también tiene aspiraciones, dijo que no, dijo. Yo sé lo complicado que es gobernar, dijo. Y no me voy a poner en, en la vereda del frente, ¿no? No me voy a poner en la vereda del frente, no me voy a sentar a tirarle piedra a los de la otra orilla, dijo. No. O sea, distanciándose radicalmente de Lautaro Carmona. Lautaro Carmona quiere una oposición más ofensiva, más violenta, más radical. Pero Janet Jara dice, no, porque gobernar es complicado, yo lo sé, así que yo no me voy a colocar en la vereda del frente a tirarle piedra a la otra orilla. Yo no soy de esa, dice. Está pensando en el 2030, varios candidatos, ¿no? Y se sentó cerquita de Jadwe, pero ustedes saben que entre ellos dos no hay feeling, como dicen los fifi, no hay mucha simpatía. Se saludaron protocolarmente. Entonces, ustedes ven, amigos, que la cosa, anda mal para la oposición. No están eh, teniendo un, un resultado como el que ellos pretendían, ¿no? Yo quería ver si encontraba algo más interesante, pero no. Lo que se me haya quedado lo veremos mañana. Así que, amigos, espero que el programa de hoy haya sido entretenido porque tuvimos varias miradas y, bueno, miradas interesantes que nos ilustran que el gobierno de José Antonio Cast tan mal no lo está haciendo. Y tiene mucho por delante, 3 meses y días, ¿no? Así que confiemos en que vamos a salir o por lo menos a iniciar el camino del desarrollo, de la recuperación del país. Amigos, nos vemos mañana martes aquí en Política con Carreño, si Dios quiere.
Cuídense y felicidades, papá.